generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 12 de septiembre del 2024. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación, para que participen con nosotros como cada jueves. Aquí está el teléfono en cabina, que es el 4421 9212 93, y también lo pueden hacer al 4421 92 1200 con la extensión 37120. Como siempre, recordando que su participación y comentarios enriquecen y favorecen este foro. Así es que si llegan sus mensajes antes de que termine el programa, les daremos lectura, y si no, empezaremos el próximo programa precisamente dándoles lectura a sus diferentes comentarios. Está en línea Manuel Galván. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Un gusto estar aquí en línea con ustedes. Oye, Manu, pues nuevamente extender un abrazo y desearte lo mejor ahora que nació Sofía, y pues abundancia y salud para ti y para tu familia. Gracias, Paco. Gracias por las felicitaciones. Sí, la etapa por segunda vez de ser papá, una experiencia yo creo que muy humana y muy enriquecedora. Muchas gracias por esas palabras. Claro que sí. Pues bueno, Manu, pues sigue avanzando la reforma al Poder Judicial, ¿no? En el programa pasado hablábamos de pues cómo hubo diferentes estrategias por parte de la oposición, primero para detener lo que ellos llamaron la sobrerepresentación, ¿no? Después parecía que donde podían resistir la reforma era en la Cámara de Diputados, ¿no? Si todos los diputados de oposición hubieran mantenido su postura de no ir con la propuesta de la Cuarta Transformación, pues de alguna forma se hubiera podido detener. Sin embargo, pues vimos que se presentaron diferentes situaciones, ¿no? Los Yunes, la familia Yunes acaba ahí dando la espalda al PAN. Bueno, la espalda al PAN no sabría decirlo exactamente así, pero de alguna forma vota en contra de lo que se estaba promoviendo desde arriba del Partido de Acción Nacional. Y por ahí también faltó un diputado del cual también comenté que muy probablemente él iba a votar en contra de la reforma, a favor de la reforma, dándole la mayoría calificada a Morena. Finalmente, pues ahí se presenta una situación de una detención de su papá, no sé, que también, pues bueno, esto está por aclararse y falta a la votación. Y con esto, los aliados de la Cuarta Transformación logran que se valide en la Cámara de Senadores, ¿no? En la Cámara de Diputados, pues holgadamente lo logró. Y ahora incluso ya está el debate, la situación en las diferentes cámaras locales. Sí, una especie de fast track en esta reforma, Paco. Lo preocupante y creo que lo que vale la pena analizar es los procedimientos que se están llevando a cabo. No sabemos si esto es como una excepción o podría ser la regla para y las demás reformas con toda la fuerza y todo el poder que tiene el oficialismo. Desde el momento en el cual inician en la Cámara de Diputados, ahí sabíamos, como bien comentas, que iba a ser rápido. En el Senado se empezaba ahí a atorar. Sin embargo, estos dos senadores, uno de ellos negociado con Yunes y papá Yunes como tal, porque directamente el hijo es el titular y el papá es el suplente, de esas cosas raras que están en nuestra política todavía. Y entra el suplente para confirmar, o sea, papá Yunes directamente para decir, sí, estoy a favor y mi voto es individual, no es directo con la bancada panista. Y no, esto es importante porque recordemos que ahí hay una cuestión de investigación para este personaje y de la noche a la mañana
lleva un cambio importante y se coloca en pro de la reforma. La otra situación también del senador de Quintana Roo, perdón, de Campeche, Sí, y Barreda. Barrera, y este senador directamente comenta que estaba fuera de la Ciudad de México. Él ya era el suplente como tal. Por ahí hubo una situación del INE en el cual el suplente ya se queda directamente con la senaduría. Ya no hay respaldo, por lo cual hay una situación con su papá que está resguardado con la Guardia Nacional y él aparentemente se queda en Campeche, ni siquiera se mueve ya hacia la Ciudad de México, lo cual lo deshabilita para poder votar. Por lo que se ve, ese era el plan B para, en caso de que Yunes hiciera algo, Yunes fuera Yunes, finalmente, ¿no? Porque es una característica muy particular de de esta familia. La tradición está como ahí al orden del día. Y hasta los mismos morenistas tenían ahí el plan B en caso de que hubiera cambio. Eh, esos dos elementos, Paco, creo que son bien importantes de cómo se logró teniendo casi esa mayoría para pasar en el Senado. Pues sí, no, porque, Realmente, perdón, de alguna forma conviertes a Yunes en el héroe de la historia, ¿no? Es el que logró que se aprobara la reforma al Poder Judicial y pues bueno, también como bien comentas, un personaje bastante cuestionable que hasta hace unos días era investigado, ¿no? Que también hay que decir que hace unos días por parte de la bancada del PAN, pues era un personaje respetable que debía de ser respetados de sus derechos y de sus libertades y de pronto se cambia al bando de la Cuarta Transformación y bueno, lo que hemos visto es el peor de los diputados con las peores de las reputaciones, con una investigación abierta en contra de su papá, en contra de él, y bueno, todo ese tipo de senador. situaciones que solamente vemos en la política mexicana. Sí, entonces ahí Morena se ha jartado. ¿Y por qué es importante detenernos y analizar eso? Morena se ha jartado en decir que no son iguales. Y al decir eso significa que iban a llevar a cabo la reforma de una forma con su propio equipo, con los propios que se habían votado, o habían encontrado otros modos. Sin embargo, no se tiene ahorita información a detalle, pero se visualiza a superficie que hubo presión directamente, que hubo fuerza del Estado como tal para poder negociar y poder hacerlo ceder a ambos senadores directamente para que votaran a favor de la reforma. Entonces, ¿realmente el fin justifica los medios? ¿Realmente Morena podría seguir diciéndose que son la pirámide de la política moral en México el día de hoy? Yo lo veo ya prácticas que tristemente se vieron en su momento. Recordaremos las reformas energéticas en tiempos de Peña Nieto, que también tuvieron que negociar con algunos, bueno, ahí directamente el partido, el PRD y el PAN les ayudó para poder lograrlo, ¿no? Y que Ujú. después también pasaron en menos de 24 horas por diferentes congresos para que rápidamente esta reforma se aplicara. Así es, pues ya hablando de los congresos, bueno, sabes que antes de irnos a los congresos locales, hablas de presiones por parte del Estado y bueno, una de las presiones que también pudimos notar precisamente al momento que se estaba debatiendo y cuando hace su declaración Yunes y que pues habla abiertamente de que va a votar a favor de la reforma, se da pues una interrupción porque trabajadores, no sabemos exactamente si del Poder Judicial, porque después también salió ahí alguna líder diciendo que pues en realidad no eran todos trabajadores del Poder Judicial, irrumpen a la Cámara de Senadores, lo cual también, pues bueno, son este tipo de situaciones que... digamos que hace unos años cualquier tipo de expresión de este tipo radical donde pues la ciudadanía se manifestaba un poco más allá de los parámetros legales y aceptados por la sociedad, pues inmediatamente eran señalados como no sé, cierta cantidad de calificativos que aquí no quisiera decir y ahora pues cambia un poco el discurso, ¿no? Sí, definitivamente el proceso de la reforma y análisis que se lleva a cabo en el Senado, bueno, dentro de lo que cabe análisis como tal,
Creo que es la etapa más ríspida, ¿no? Más conflictiva. Desde el momento en el cual no pueden llevar a cabo la sesión, por lo que comentas que el Senado es tomado por algunos, y se comenta que aproximadamente 500 personas, entre ellas, tristemente, familiares de los que trabajan el día en el poder de la Suprema Corte, y algunos afiliados que sí reconocen y están en contra de la reforma legalmente. Al no haber las circunstancias, el presidente del Senado, Fernando Noroña, decide someter receso y después cambiar de pleno. Y se van a la antigua casa del Senado, a Xicoténcatl. Y en ese lugar, por segunda vez, ahora directamente los senadores de oposición intentan tomar la tribuna, el cual Noroña se coloca en una posición importante y dice, a ver, hemos dado palabra, los hemos esperado para arrancar, porque precisamente da como 1 hora y media para retomar la sesión, y afortunadamente se continúa con la sesión para pasar la reforma. Hay una serie de dimes y diretes en el Senado, donde tristemente la oposición lo único que hace es tratar de hacer exposición de alguna de las ideas que tienen, pero sin ni siquiera caer en el análisis o en las críticas de la reforma o en los puntos que se están debatiendo. Más bien es continuar con la agresión, continuar con la posición. Traigo la imagen de Lili Telles en el Senado gritándole al presidente del Senado una serie de obscenidades que no tienen ningún sentido ya para el arrastre que directamente Morena tendría en el Senado. Y que finalmente Morena termina aprobando en la madrugada, a las 2 de la mañana, ya con la mayoría, ¿no? Teniendo ese principal elemento que comentábamos de Yunes, y al respaldo en el caso del diputado campechano, en Así caso es. de que Yunes se echara para atrás. Pero sabes que esto que comentas de la postura de pues algunos senadores panistas, bueno, de oposición en ¿Sí? general, y la forma en que se están expresando y la forma en que están tratando de llevar a cabo el debate o la discusión, pues en cierto punto también se ve la situación actual que están viviendo, ¿no? En realidad pues su voto no afecta directamente las decisiones que se están tomando por parte del grueso de la Cámara, ¿no? Que es la Cuarta Transformación, que tiene mayoría. Entonces creo que vamos a ver mucho de esto, ¿no? Mucho de ruido, gritos, como expresiones de este tipo, porque pues hasta cierto punto es a lo que tienen, a lo que les alcanza. Sí, y tristemente la posición se sigue expresando con el yo, con el grupo, con nosotros. Recordemos esa imagen, ese video que realmente queda como una joya política de Marco Cortés. En lugar de hacer el análisis de la reforma, de hacer la crítica o contrarreforma, se pone a llorarle a Yunes que por qué no le tomó la llamada, que Sí, por sí, le costó el café. ridículo, llorando ahí Sí, sí, no, no. Ni López Portillo en aquel último informe de gobierno que tuvo, ¿no? O sea, una serie de expresiones en las cuales este senador está hablando de sí mismo y está hablando de su bancada. No habla de un proyecto de nación que debería de colocar para defender o para contraargumentar el otro proyecto. Nos traicionaste, que estamos aquí, ¿qué hacemos? ¿Por qué no nos hablamos previamente? O sea, esa mismidad, ese yo, creo que la oposición le ha hecho un gran daño durante todo este proceso y todavía continúan bajo esa misma dinámica. Oye, Manu, y en este sentido, pues bueno, el PAN se puso las manos a la obra y pronto ya sacaron a Yunes de Acción Nacional, ¿no? Lo corren. Sin embargo, pues creo que ahí no se detiene esta supuesta traición, ¿no? Porque lo que íbamos a comentar a continuación es que al día de ayer, el día de hoy y mañana se van a estar discutiendo en todos los estados precisamente la propuesta de la reforma al Poder Judicial. De hecho, ayer ya se aprobó en varios estados, y se ve esta tendencia, ¿no? En Oaxaca, por comentar, por Claro, hacer ajá, el primer de estado. manera unánime, todos los integrantes de la Cámara votaron a favor de la reforma, sin importar si eran panistas, si eran priistas, y entonces, pues bueno, ¿cómo va a quedar entonces
las bancadas, si van a estar corriendo a todos los que voten en contra de las reformas, ¿no? Creo que también aquí la postura de la oposición está bastante complicada. Hablando antes de irnos a lo local, se me olvidaba mencionar el caso de Barreda de Movimiento Ciudadano, que también falta a esta declaración que habían hecho ya oficialmente los presidentes tanto de Movimiento Ciudadano como del PRI, del PAN, de que todos iban a votar en contra. Pues bueno, falta. Y entonces, aquí, ¿qué va a pasar con este senador? Porque si Movimiento Ciudadano corre a Barreda de su bancada, se quedan con 4. Y la ley dice que al menos tienen que haber 5 diputados de un partido político para tener una bancada y aspirar a todos los puestos que implican precisamente tener una bancada. Entonces, ¿lo corren o no lo corren? O al final le van a decir, bueno, estamos muy enojados contigo, unas palmaditas en la espalda, y pues bueno, sigamos adelante, ¿no? Entonces, se le pone bastante complicado porque de los estados donde se ha debatido la reforma, solamente nuestro hermoso Querétaro, resistió. Y bueno, Querétaro rechaza lo que es la reforma al Poder Judicial, pero en otros 2 estados ya se aprobó. Sí, eso que comentas de la banca es interesante, no traía yo el dato y sí, vaya que va a ser una decisión importante de Movimiento Ciudadano, si va a ser hora de tragar sapos o deciden desaparecer bancada como tal, ¿no? Y sí, yo estoy esperando en Querétaro, ¿quién va a hacer la declaración, Paco, de que digan que casi son los Venustianos Carranzas con el plan de Guadalupe los únicos que se detuvieron ante este golpe de Estado, ¿no? Haciendo ese mal paralelismo histórico en el cual posiblemente Querétaro como único estado en la resistencia ante esta situación. Eh, y fíjate que ahí en el Congreso de Querétaro directamente fue la comisión, el 2-1 en el cual dijo, nomás no pasa, y no pasó como tal. Ya el día de hoy, a estas horas, hay 18 estados ya han aprobado la reforma, lo cual esto hace que lo demás ya casi sea un trámite y información complementaria. Y también retomando lo que preguntabas, ¿qué va a pasar con todos estos partidos integrantes, diputados locales de oposición que terminan votando a favor de la reforma? Yo me pregunto exactamente eso y a la vez también realmente hubo un trabajo minucioso en cada congreso para poder sumar a esta posición a la reforma. ¿O Yo fueron creo que no les dieron condicionados? tiempo, Manu. Yo creo que no esperaban o sea, ya sabían que se iba a debatir pronto en las cámaras nacionales, ¿no? En las cámaras federales. Sin embargo, no esperaban que se llevara a cabo tan pronto la discusión y las votaciones en los congresos locales. Tan es así que vimos la misma escena, ¿no? De supuestos trabajadores, ojalá que la mayoría sean trabajadores, que también ahí tendríamos que discutir lo que es la reforma al Poder Judicial, porque en realidad no trastoca los derechos de los trabajadores, ¿no? Que eso también es una de las desinformaciones que se ha estado manejando, pero se vio en diferentes estados este tipo de expresiones violentas, no destruyendo las puertas para poder entrar e interrumpir lo que viene siendo las votaciones. Y bueno, estas votaciones que además han sido favorecidas incluso por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en los diferentes congresos. Entonces, de por sí ya es una oposición minoritaria que ahora van a estar corriendo a los que no voten a favor de lo que la dirigencia o desde arriba se está estipulando, porque hay que recordar que además de los partidos políticos está Claudio X González, ¿no? Ahí constantemente pues definiendo la postura y la forma en que se van a estar defendiendo, digamos, sus intereses. Entonces, sí es una situación bastante delicada para la oposición,
porque de por sí ya habían perdido de una forma muy fuerte en las elecciones, pensaron que iban a lograr en el proceso detener las distintas reformas, pero ya se dieron cuenta que no, legalmente no tienen cómo detenerlo y ahora pues se enfrentan a otra nueva realidad bastante cruda. Y lo que comentamos, o sea, no le conviene a México una oposición completamente destruida, sin rumbo, sin ideología, sin objetivos. Al contrario, debe de haber una contraposición bastante fuerte, definida, y creo que ahí todavía está perdida, todavía no ha Sí. encontrado precisamente en qué sostener sus argumentos para lo que va a construir en 6 años, ¿no? Incluso Movimiento Ciudadano, que cuando vimos todo el proceso de la elección y sus posturas ante diferentes situaciones, decíamos, bueno, el mantenerse alejado del PRI y el PAN, de alguna forma, pues lo establece como esta oposición que se va construyendo hacia el futuro. Y ahora que se terminó el proceso electoral, la verdad es que parece ser precisamente un grupo más de estos. Sí, es correcto. Tristemente, imagínate, ya estamos a días de que López Obrador deje el cargo de la presidencia. Morena sigue construyendo perfiles y los va a seguir construyendo en este próximo sexenio, a través de las secretarías de Estado, a través de los nuevos cargos que van a tener liderando el partido de Morena, como ese mismo perfil de Luis Alcalde, o el mismo perfil ahora que se confirmó el hijo de López Obrador. Y la suma de todas las secretarías, ¿no? Entre ellas la misma de Marcelo Ebrard, pensando en la agenda para el 2030, en el siguiente proceso. Pero la oposición el día de hoy, Paco, no tenemos un perfil que se identifique o que realmente sume todas estas características o inconformidades del oficialismo. No hay un liderazgo como tal, ¿no? Sí, y entonces, pues bueno, ahora vamos a ver, ahorita como en la mañanera estaba escuchando, el presidente decía que muy probablemente el 15 de septiembre, es decir, en 3 días, ¿cómo se dice? Se Promulgue, publique, se se publique publique ya en el diario oficial de la en el Federación, que diario ya oficial. publicado ahí, ya es ley como tal, después de que la firme el Ejecutivo, claro. Y ya lo decíamos, ¿no? Que seguramente se iba a acelerar las cosas para que en la noche del 15 de septiembre, a la hora que se hace el grito, de alguna forma ya estuviera precisamente esta situación. Algo que pues Andrés Manuel López Obrador desde hace varios años pues Calculó con viene precisión. cantando, ¿no? Y Sí, también pues sí. no se hizo caso, o sea, hay que también decirlo, o sea, desde inicios del año se abrieron mesas para precisamente debatir esta reforma, se ignoró porque no se pensó que se iba a alcanzar la mayoría, este, ¿cómo se llama? Bueno, Calificada. los 2/3 de la mayoría Calificada. calificada. Y bueno, un día antes del debate, esta Norma Piña publica su propuesta, ¿no? Completamente ¿A qué hora ya individual, porque llega? ni Sí. siquiera fue una propuesta debatida por la Suprema Corte de Justicia. Y pues bueno, esa es la situación en la que estamos viviendo el día de hoy. Sí, rápidamente los estados que ya aprobaron: Oaxaca en unanimidad, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla 28 de 10, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas. Y Ya nada son más ahí 18. agregar que no todas las cámaras necesitan una mayoría calificada. Dependiendo la constitución de cada uno de los estados, a veces es mayoría absoluta, a veces mayoría calificada. Entonces, por eso también las diferentes votaciones que están ahí. Pero pues vamos, yo creo que mañana o pasado ya escuchar que 30, 28 estados van a aprobar lo que es la reforma. Sí, es correcto. Y finalmente esta reforma, ¿por qué de todas las reformas, por qué darle prioridad a la reforma judicial, Paco, que es importante? Porque precisamente lo que se está procurando es que no haya esa resistencia de mal procedimiento de X cosa para las siguientes reformas, ¿no? Una vez entrada en vigor, directamente va a empezar por los periodos que se indicaron y los transitorios,
el cambio directamente a la Suprema Corte. Hay un reajuste como tal. Mismo INE declara que ya para el 2025 se Está está preparando listo. para esta elección. Muy bien, pues se nos acabó un programa más, Manu. Agradecer a todas, a todos por su presencia, invitarlas a que nos vean nuestras repeticiones en YouTube como Foro 89.5. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Saludos. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.